Fui infiel solo para ver lo que se sentía, pero mi esposo se vengó de mí. Me llamo Sofía, y durante muchos años pensé que me conocía perfectamente. Pensaba que entendía mi forma de ser, mis decisiones, mis límites y lo que era capaz o no de hacer. Con el tiempo descubrí que uno puede vivir mucho tiempo creyendo que es una persona muy clara y racional, cuando en realidad hay partes de uno mismo que ni siquiera quiere reconocer. Crecí en una familia bastante tranquila. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada importante. Mi padre trabajaba como chofer para una empresa de transporte y mi madre era costurera desde casa. Siempre recuerdo nuestra casa llena del sonido de la máquina de coser y del olor a comida casera por las tardes. Mis padres eran personas sencillas, de esas que creen que la vida se construye con esfuerzo, paciencia y evitando los problemas innecesarios. Desde pequeña me decían que yo era una niña muy buena. No era rebelde, no discutía demasiado y casi siempre hacía lo que me pedían. En la escuela era aplicada, responsable, de esas estudiantes que entregan las tareas a tiempo y que ayudan a sus compañeros cuando no entienden algo. Muchos profesores me tenían cariño por eso. Pero con los años empecé a notar algo que nunca quise admitir en voz alta. Yo confiaba demasiado en lo que otras personas decían o pensaban. Siempre me había resultado fácil creer en la gente, aceptar sus opiniones, dejarme guiar por lo que parecía lógico en el momento. Algunos lo llamaban ingenuidad. Yo prefería pensar que era simplemente ser una persona abierta. Aunque si soy honesta, tal vez también era un poco manipulable. No me gustaba admitirlo, porque sonaba como si yo no tuviera criterio propio. Pero muchas veces terminaba tomando decisiones influenciada por lo que otros decían, incluso cuando una pequeña parte de mí dudaba. Cuando terminé la secundaria decidí estudiar contabilidad en un instituto técnico. No era una carrera llena de emoción, pero me parecía una opción segura. Siempre me gustaron los números, las cuentas claras, los registros ordenados. Sentía que en ese mundo todo tenía una lógica simple, si algo estaba bien hecho, los números lo demostraban. Después de graduarme conseguí trabajo en una pequeña empresa de suministros industriales. Mi puesto era administrativo. Pasaba gran parte del día revisando facturas, registrando pagos, organizando documentos y ayudando a que las cuentas de la empresa estuvieran en orden. No era un trabajo glamoroso, pero me daba estabilidad. Mi vida en ese momento era bastante simple. Me levantaba temprano, iba al trabajo, regresaba a casa por la tarde, ayudaba a mi madre con algunas cosas y a veces salía con amigas los fines de semana. No tenía grandes aventuras ni historias dramáticas. Conocí a Manuel cuando tenía 25 años, en un lugar bastante inesperado, una fiesta de cumpleaños de una prima lejana. No era una reunión muy grande, solo familiares, algunos amigos cercanos y música tranquila en el patio de la casa. Yo no tenía muchas ganas de ir esa noche, pero mi madre insistió en que la acompañara. Decía que hacía tiempo que no veíamos a algunos familiares y que sería bueno pasar un rato fuera de casa. Así que terminé aceptando, pensando que sería solo una visita rápida. Recuerdo que llegamos cuando ya había bastante gente conversando y comiendo. Mientras mi madre hablaba con mis tías, yo me quedé cerca de la mesa de bebidas mirando mi teléfono. Fue en ese momento cuando alguien se acercó y me preguntó si sabía dónde estaban los vasos. Ese alguien era Manuel. Tenía una voz tranquila y una sonrisa bastante natural. No parecía el tipo de persona que busca llamar la atención, pero tenía una forma de hablar que hacía que uno se sintiera cómodo rápidamente. Le señalé la mesa donde estaban los vasos y terminamos conversando un poco. Me contó que era amigo del esposo de mi prima y que trabajaba como técnico electricista en una empresa que se dedicaba a instalaciones industriales. Era un trabajo que requería muchas horas y bastante esfuerzo físico, pero Manuel hablaba de él con orgullo. Decía que le gustaba arreglar cosas, entender cómo funcionaban los sistemas eléctricos y resolver problemas que para otros parecían imposibles. Durante esa fiesta terminamos hablando más de lo que esperaba. Manuel tenía una personalidad muy tranquila, muy estable. No era exagerado ni presumido. Más bien parecía alguien que valoraba las cosas simples de la vida. Antes de que la noche terminara me pidió mi número. No fue una petición incómoda ni insistente. Simplemente dijo que le había gustado conversar conmigo y que le gustaría invitarme a salir algún día. Acepté.
Manuel solía escribirme por las mañanas antes de ir al trabajo. A veces era un simple buenos días, que tengas un buen día. Otras veces me contaba algo curioso que había pasado mientras iba en el autobús o algún comentario sobre el clima o la ciudad. Eran mensajes simples, pero tenían algo reconfortante. Era bonito saber que alguien pensaba en mí incluso antes de comenzar su jornada. Durante las primeras semanas nuestras salidas fueron sencillas. Manuel no era el tipo de persona que buscaba impresionar con planes extravagantes. En lugar de eso prefería cosas simples, caminar por el parque, ir a comer tacos a un pequeño puesto que él decía que tenía los mejores de la ciudad. O sentarnos en una plaza a observar a la gente mientras hablábamos de cualquier cosa. Lo curioso es que esas conversaciones podían durar horas. Manuel tenía una forma muy tranquila de escuchar y de hablar. Me contaba historias de su trabajo. Poco a poco empezamos a conocernos de verdad. Supe que Manuel era muy cercano a su familia, especialmente a su madre, que siempre estaba preocupada por si él comía bien o si trabajaba demasiado. Él también empezó a conocer mi mundo. Conoció a mis padres, quienes desde el principio parecieron llevarse muy bien con él. Mi padre apreciaba que Manuel fuera un hombre trabajador, alguien que no tenía miedo de ensuciarse las manos para ganarse la vida. Mi madre, por su parte, decía que Manuel tenía una mirada honesta. Recuerdo que una tarde, después de varios meses de relación, Manuel me invitó a acompañarlo a un pequeño mirador en las afueras de la ciudad. Nos sentamos en una banca de madera y estuvimos hablando durante horas. Me dijo que conmigo se sentía tranquilo. Simplemente dijo que conmigo sentía una paz que no había sentido con nadie antes. Esa frase, tan simple, me hizo sentir algo muy profundo. Con el paso del tiempo nuestra relación se volvió cada vez más seria. Ya no éramos solo dos personas que salían ocasionalmente, empezamos a planear cosas juntos. Vacaciones pequeñas, proyectos, incluso conversaciones sobre cómo sería vivir juntos algún día. Y después de casi 2 años de relación llegó el momento que cambió todo. Una noche Manuel me invitó a cenar a un restaurante pequeño donde habíamos ido varias veces antes. Era un lugar tranquilo, con mesas de madera y luces cálidas. Durante la cena Manuel estaba un poco más callado de lo normal. Yo pensé que estaba cansado por el trabajo. Cuando terminamos de cenar salimos a caminar por una plaza cercana. El lugar estaba casi vacío, apenas algunas parejas caminando y un par de vendedores recogiendo sus puestos. De repente Manuel se detuvo frente a una fuente y sacó una pequeña caja de su bolsillo. No hizo un discurso largo ni teatral. Simplemente respiró profundo, me miró y dijo que quería construir su vida conmigo, que no podía imaginar su futuro sin que yo estuviera a su lado. Luego abrió la caja y me mostró el anillo. En ese momento sentí una mezcla de sorpresa, emoción y felicidad que todavía puedo recordar claramente. Le dije que sí. Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos para la boda. Nunca imaginé que organizar una boda pudiera implicar tantos detalles: elegir el lugar, la comida, la música, las flores, la lista de invitados, los trajes, las decoraciones. Mi madre se involucró muchísimo en los preparativos. Parecía más emocionada que yo en algunos momentos. Quería que todo fuera perfecto, que cada mesa estuviera bien decorada, que el vestido fuera exactamente como siempre había imaginado para su hija. Manuel, por su parte, participaba en las decisiones importantes pero siempre con una actitud relajada. Decía que lo único que realmente le importaba era que estuviéramos juntos al final del día. La boda finalmente se celebró en un salón grande cerca del centro de la ciudad. Invitamos a familiares de ambos lados, amigos cercanos, compañeros de trabajo y algunas personas del vecindario que nos conocían desde hacía años. Recuerdo el día con mucha claridad. El salón estaba lleno de flores blancas y luces suaves. Había mesas redondas cubiertas con manteles elegantes y música instrumental sonando suavemente mientras los invitados llegaban. Cuando entré al salón con mi vestido de novia sentí que todos los ojos estaban sobre mí. Manuel me esperaba al frente, vestido con un traje oscuro que lo hacía ver más serio de lo habitual, aunque su sonrisa mostraba claramente lo feliz que estaba. La ceremonia fue emotiva. Hubo discursos de nuestros padres, risas, lágrimas y muchos aplausos. Algunos amigos de Manuel hicieron bromas durante el brindis, recordando anécdotas de su juventud.
Mis amigas también hablaron de nuestras historias de adolescencia. La fiesta duró varias horas. Hubo música, baile, comida abundante y muchas fotografías. Era uno de esos momentos en los que uno siente que todo en la vida está exactamente donde debería estar. Después de la boda nos mudamos a un pequeño departamento que habíamos alquilado juntos. No era muy grande, pero tenía lo necesario, una sala acogedora, una cocina funcional y una habitación donde empezamos a construir nuestra vida como pareja casada. Nuestra rutina comenzó a establecerse rápidamente. Manuel seguía trabajando largas jornadas en instalaciones eléctricas, a veces saliendo muy temprano y regresando al anochecer. Yo continuaba en mi trabajo administrativo, revisando cuentas y organizando documentos durante el día. Por las noches solíamos cenar juntos, conversar sobre lo que había pasado en el día y luego relajarnos viendo televisión. Los fines de semana visitábamos a nuestras familias o salíamos a pasear por la ciudad. No era una vida llena de grandes aventuras, pero era estable, tranquila, predecible. Durante mucho tiempo pensé que esa tranquilidad era exactamente lo que quería. Y durante bastante tiempo, realmente lo fue. Una costumbre que nunca imaginé que tendría tanta importancia después, era lo que Manuel veía en las noches. Uno de los programas que Manuel veía con frecuencia era La Rosa de Guadalupe. Al principio yo lo veía solo porque él lo ponía, pero poco a poco también empecé a prestarle atención. Las historias siempre tenían drama, conflictos familiares, decisiones impulsivas, secretos, arrepentimientos. Pero lo que más se repetía en muchos episodios era la infidelidad. Había historias de personas que engañaban a sus parejas por diferentes razones: aburrimiento, tentación, venganza, confusión. En cada episodio todo terminaba con lágrimas, discusiones, perdón o castigo. Manuel solía reaccionar con comentarios bastante claros. A veces decía cosas como: "No entiendo cómo alguien puede arriesgar su matrimonio por algo así". Otras veces simplemente negaba con la cabeza y decía que la gente debía pensar mejor antes de hacer algo que pudiera destruir su familia. Yo me reía con él, comentábamos lo exageradas que parecían algunas situaciones y luego cambiábamos de tema. Pero con el paso de las semanas algo empezó a instalarse en mi mente. Una pregunta pequeña. Una curiosidad. Cada vez que aparecía una historia de infidelidad en el programa me preguntaba cómo se sentiría realmente una situación así. No el drama exagerado de la televisión, sino la emoción de hacer algo prohibido, algo que se supone que no debes hacer. No era que quisiera hacerlo. O al menos eso me repetía a mí misma. Pero la idea aparecía cada vez con más frecuencia en mi mente. Era una curiosidad absurda, casi como cuando uno se pregunta cómo sería saltar a una piscina muy profunda o viajar a un lugar completamente desconocido. Simplemente quería entender qué sentían esas personas. Nunca se lo dije a Manuel. Y durante un tiempo pensé que esa idea desaparecería igual que cualquier pensamiento pasajero. Pero entonces apareció alguien nuevo en mi vida. Y esa curiosidad que parecía tan pequeña empezó a crecer. Samuel llegó a la empresa donde yo trabajaba unos meses después de nuestra boda. La empresa estaba creciendo y necesitaban reforzar el área de logística y coordinación de pedidos, así que contrataron a varias personas nuevas. Entre ellas estaba Samuel. Recuerdo perfectamente el primer día que lo vi en la oficina. No era alguien que intentara llamar la atención de forma exagerada, pero tenía una presencia bastante segura. Caminaba con confianza, hablaba con naturalidad y parecía adaptarse rápidamente a cualquier conversación. El gerente lo presentó durante una pequeña reunión de equipo. Explicó que Samuel tenía experiencia trabajando en coordinación de envíos internacionales y que ayudaría a mejorar algunos procesos que la empresa estaba tratando de optimizar. Al principio nuestras interacciones fueron completamente profesionales. Yo trabajaba en el área administrativa, revisando facturas y registros contables, mientras que Samuel estaba en logística. Pero inevitablemente nuestros trabajos se cruzaban en ciertos momentos. Había días en los que teníamos que revisar documentos juntos o verificar datos de envíos y pagos. Durante esas tareas empezamos a conversar un poco más. Samuel era una persona muy diferente a Manuel. Mientras Manuel era tranquilo y reservado, Samuel tenía una forma más directa de hablar. Le gustaba hacer comentarios irónicos sobre el trabajo,
bromear con los compañeros y contar historias curiosas sobre empleos anteriores. Pero lo que más me llamó la atención fue su forma de analizar las cosas. Una tarde, durante una pausa en la oficina, la conversación entre varios compañeros llegó al tema de las relaciones de pareja. No recuerdo exactamente cómo comenzó, pero alguien mencionó lo complicado que podía ser mantener una relación estable durante muchos años. Fue entonces cuando Samuel dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que muchas personas viven toda su vida siguiendo reglas que nunca se atreven a cuestionar. Uno de los compañeros le preguntó qué quería decir con eso. Samuel respondió con una sonrisa tranquila. Que a veces la gente evita hacer cosas simplemente porque cree que están prohibidas, no porque realmente entiendan por qué. La conversación siguió por otros temas, pero esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza durante el resto del día. Esa misma noche, cuando Manuel y yo estábamos viendo televisión otra vez y apareció otro episodio lleno de infidelidades dramáticas, no pude evitar pensar en las palabras de Samuel. Pensé en esa curiosidad que llevaba semanas rondando mi mente. Pensé en lo absurdo que parecía preguntarse cómo se sentía algo que uno se supone que nunca debería hacer. Y aunque todavía no había hecho nada, algo dentro de mí empezaba a cambiar lentamente. En ese momento yo todavía creía que todo era solo una idea pasajera. No sabía que esa curiosidad pronto se convertiría en una decisión. Después de aquella conversación en la oficina donde Samuel había hablado de las reglas que la gente sigue sin cuestionarlas, algo dentro de mí comenzó a cambiar poco a poco. No fue algo inmediato ni dramático. No desperté una mañana decidida a engañar a Manuel. Más bien fue un proceso lento, casi imperceptible, como una idea que va creciendo en silencio dentro de la cabeza. Samuel y yo comenzamos a hablar cada vez más en el trabajo. Al principio seguían siendo conversaciones relacionadas con documentos, pedidos o pequeños problemas administrativos que teníamos que resolver juntos. Pero con el paso de las semanas empezamos a hablar también durante los descansos, cuando salíamos a tomar café o cuando coincidíamos al final de la jornada. Samuel tenía una forma muy directa de conversar. A veces hacía comentarios sobre la vida, sobre decisiones que la gente toma por costumbre y no por convicción. Otras veces simplemente bromeaba sobre el trabajo o contaba historias de lugares donde había trabajado antes. Había algo en su forma de pensar que despertaba mi curiosidad. No era que me sintiera enamorada de él ni nada parecido. Pero sí sentía que conversar con él era diferente a las conversaciones tranquilas y previsibles que tenía con Manuel. Un día, después del trabajo, Samuel me preguntó si quería acompañarlo a tomar algo en un pequeño bar que quedaba a unas cuadras de la oficina. Al principio dudé. Sabía que, técnicamente, no estaba haciendo nada malo al aceptar una bebida con un compañero de trabajo. Pero también sabía que si Manuel me preguntaba con quién estaba saliendo después del trabajo, probablemente no mencionaría a Samuel. Y aún así acepté. Ese primer encuentro fue relativamente inocente. Hablamos sobre trabajo, sobre la ciudad, sobre las cosas aburridas que a veces ocurren en las oficinas. Pero también empezamos a hablar de temas más personales. Samuel me preguntó cómo era mi matrimonio, cómo había conocido a Manuel, si estaba feliz con mi vida. Respondí de forma honesta. Sí, mi vida era tranquila, mi esposo era una buena persona y nuestra relación era estable. Samuel escuchó todo con una expresión pensativa, como si estuviera analizando algo. Después de ese día comenzamos a repetir esos encuentros de vez en cuando. Nada demasiado evidente, solo conversaciones después del trabajo, cafés, caminatas cortas. Pero cada vez que lo hacía sentía esa pequeña emoción que aparece cuando uno sabe que está haciendo algo que debería evitar. Una noche, después de varias semanas de ese tipo de encuentros, las cosas cambiaron. Habíamos salido otra vez después del trabajo. Caminamos durante un rato por una avenida llena de luces y ruido de tráfico. En algún momento nos detuvimos frente a un edificio antiguo mientras seguíamos conversando. La conversación se volvió más silenciosa de lo habitual. Samuel me miró durante unos segundos sin decir nada. Y entonces se acercó un poco más. Hubo un momento muy corto en el que pude haber dado un paso atrás. Pude haber recordado a Manuel, nuestra casa, nuestra boda, todo lo que habíamos construido. Pero no lo hice. El primer beso ocurrió de forma casi inevitable. Fue breve,
pero suficiente para que esa curiosidad absurda que había estado creciendo en mi mente se volviera algo real. Después de ese momento las cosas avanzaron con una rapidez que todavía hoy me cuesta entender. Esa misma noche terminé pasando más tiempo con Samuel del que había planeado. Cruzamos una línea que hasta ese momento había sido solo una idea lejana en mi cabeza. No necesito describir cada detalle. Basta decir que esa noche fui infiel. Y todo por algo tan absurdo como querer saber qué se sentía. Durante los días siguientes la culpa empezó a crecer dentro de mí como un peso constante. Cada vez que miraba a Manuel recordaba lo que había hecho. Él seguía comportándose igual que siempre, amable, tranquilo, confiado. Y eso hacía que la culpa fuera todavía peor. Pasaron varios días así, hasta que ya no pude soportarlo más. Una noche, después de cenar, le dije que necesitaba hablar con él. Nos sentamos en la sala. Recuerdo que mis manos temblaban mientras trataba de encontrar las palabras correctas. Finalmente le confesé todo. Le dije que había cometido un error, que había estado viendo a alguien del trabajo, que había dejado que las cosas llegaran demasiado lejos. Mientras hablaba apenas podía mirarlo a los ojos. Pero lo que más me sorprendió fue su reacción. Manuel no gritó. No rompió nada. No pareció especialmente sorprendido. Simplemente me escuchó en silencio, con una expresión que en ese momento no supe interpretar. No sabía qué le pasaba. Quizás estaba en shock, no lo sé. Después de mi confesión, Manuel no reaccionó de la forma que yo esperaba. Pensé que se enfadaría, que gritaría o que me pediría que me fuera de la casa inmediatamente. Pero no hizo nada de eso. Se limitó a escuchar lo que tenía que decir y luego se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente solo dijo que necesitaba tiempo para pensar. Los días siguientes fueron extraños. Seguíamos viviendo en la misma casa, pero la atmósfera era completamente distinta. Manuel hablaba poco, se mantenía distante y parecía concentrado en su trabajo o en su teléfono. Yo pensaba que estaba procesando la situación, tratando de decidir si podía perdonarme o si nuestro matrimonio había terminado. Pero lo que yo no sabía era que Manuel llevaba semanas sospechando de lo que estaba ocurriendo. Y también llevaba semanas reuniendo pruebas. Una mañana, cuando llegué al trabajo, noté que el ambiente en la oficina estaba extraño. Varias personas hablaban en voz baja mientras miraban sus teléfonos. Algunos compañeros me observaban con expresiones incómodas. Al principio no entendí qué estaba pasando. Hasta que una de mis compañeras se acercó con el rostro tenso y me preguntó si había visto el video que estaba circulando. Sentí un frío en el estómago antes siquiera de ver la pantalla. El video era corto, pero suficiente. Era un video íntimo mío y de Samuel. No era algo que nosotros hubiéramos grabado conscientemente. Parecía haber sido captado desde cierta distancia, probablemente con un teléfono oculto o desde algún lugar donde no habíamos notado que alguien podía vernos. En ese momento todo se volvió confuso. La empresa reaccionó rápidamente. Consideraron que la situación había dañado la reputación del lugar de trabajo y tomaron una decisión inmediata. Ese mismo día Samuel y yo fuimos despedidos. Más tarde, cuando regresé a casa completamente destrozada, Manuel estaba sentado en la sala. Fue entonces cuando entendí la verdad. Él había sido quien filtró el video. Me miraba como si estuviera orgulloso, como si supiera lo que me pasaba. Me dijo que ya sospechaba desde hacía tiempo. Que había seguido algunas pistas, observado ciertos comportamientos y finalmente confirmado lo que estaba ocurriendo. Y que después de eso decidió asegurarse de que yo entendiera las consecuencias. No solo había perdido mi matrimonio. También había perdido mi trabajo. Semanas después iniciamos el proceso de divorcio. Cuando finalmente firmamos los papeles, mi vida era completamente diferente a la que tenía unos meses antes. Ya no tenía el trabajo que me daba estabilidad. Ya no tenía el matrimonio que creía seguro. Y todo había comenzado por algo tan absurdo como una curiosidad.